La luz de la mañana apenas había comenzado a filtrarse a través de las cortinas cuando las palabras de Derek cortaron el silencio de nuestro hogar creando un escalofrío en el aire que rivalizaba con el frío exterior. Deberíamos considerar el divorcio ahora que Milo se ha ido, es práctico que su voz esté desprovista de cualquier calidez. Prácticamente hice eco de mi voz apenas un susurro luchando por mantener la compostura, nuestro hijo ni siquiera ha sido enterrado y esto es lo que piensas de Derek no se inmutó. Su mirada era tan fría como su sugerencia, el Aletún, sé honesto, la enfermedad de Milo fue una pérdida financiera, podemos empezar de nuevo ahora. Fresco era el hombre con el que me casé, el padre de mi hijo, sus palabras fueron una cruda revelación de su verdadero yo, un lado de Derek que me negué a ver hasta ahora, me di cuenta de que mientras yo había estado completamente consumido por el cuidado de nuestro hijo, Drake se había estado distanciando. Se han estado distanciando durante años. La situación de Milo solo aceleró que las cosas se separaran como si nuestro matrimonio no fuera más que una conveniencia fácilmente descartable. Cuando las cosas se pusieron difíciles pensé en todas las noches que pasé al lado de la cama de Milo sosteniendo su mano orando por un milagro mientras Derek encontraba excusas para mantenerme alejado. Me mentí a mí mismo creyendo que simplemente lo estaba afrontando de manera diferente, pero la verdad es que se había marchado mucho antes de que la condición de Milo empeorara, así que lo que has estado esperando es el momento adecuado para que nuestro hijo muera. La ira en la voz era palpable, cada palabra estaba mezclada con incredulidad y dolor. Derek suspiró, un intento feudal de parecer comprensivo. Sé cómo suena el Ela, pero creo que esto es lo mejor para ambos. Lo mejor. Hubo un momento en que creí en Drake y pude resistir. Juntos en cualquier tormenta, pero a la sombra del inminente funeral de nuestro hijo, frente a la realidad de la traición de mi esposo, sabía que este era el fin no solo de nuestro matrimonio sino de la ilusión de que alguna vez estuviéramos realmente unidos en nuestro amor y dolor. Por Milo y, quiero que te vayas, dije finalmente, la decisión se consolidó con cada palabra. Necesito prepararme para el funeral de nuestro hijo y no puedo hacer eso contigo aquí. Derek parecía querer discutir, pero algo en mi expresión debió haberle dicho que era así. Feudal sin decir una palabra más, agarró su abrigo y dejó el silencio que dejó atrás, más revelador que cualquier palabra en ese momento, parado solo en medio de los recuerdos de nuestro hijo. Hice una promesa silenciosa. El funeral de Milo no sería solo una despedida para nuestro amado chico, marcaría el comienzo de mi viaje para descubrir la verdad sobre la traición de Derek y garantizar que se hiciera justicia, por fría que fuera, el día en que diagnosticaron a Milo. Nuestro mundo se puso patas arriba, una enfermedad rara que los médicos habían dicho con un tono que preparaba nosotros para una batalla que nunca imaginamos. Recuerdo haber agarrado la mano de Derek buscando fuerza en sus ojos, pero incluso entonces vi los primeros signos de retirada, un desapego que confundí con shock. Milo necesitará cuidados constantes, tratamientos costosos. El especialista me había explicado delineando un futuro lleno. Con visitas al hospital e incertidumbre, podemos hacer lo que sea necesario. Respondí de inmediato. Mi resolución era firme. Derek, sin embargo, permaneció en silencio. Enfermero, su defensor, su compañero constante a través de cada procedimiento doloroso, vi a mi hijo luchar con una valentía que desmentía a su edad, su risa un bálsamo para mi corazón dolorido. La presencia de DKK sin embargo se volvió cada vez más esporádica. El trabajo es exigente en este momento, él decía, o necesito aclarar en mi cabeza, sus excusas se acumularon dejándome cargar solo con la carga. No fue hasta una noche, cuando Milo preguntó por qué papá ya no se queda con nosotros, que todo el peso de la ausencia de Derek realmente me golpeó. Él solo está ocupado, cariño, había mentido. Enmascarando mi amargura con una sonrisa que sentía como si pudiera romperse, pero fue una noche en particular la que cimentó la apatía de Derek en mi corazón. Milo había sido llevado de urgencia al hospital con complicaciones, su condición era crítica. Llamé a Derek. Venir rápido, no puedo, estoy ocupado con algo importante, fue su fría respuesta. El ruido de fondo de risas y tintineo de vasos contaba una historia de indiferencia. Colgué sintiendo un abismo abierto entre nosotros que instintivamente supe que nunca se cerraría esa noche. Mientras sostenía la mano de Milo viéndolo luchar por su vida, una parte de mí se endureció contra Derek,
su algo importante era una traición no solo como esposo sino como padre. Los días siguientes fueron una confusión de habitaciones de hospital y oraciones silenciosas con Milo mostrando una fuerza. Eso parecía sobrehumano. Estuve a su lado en cada paso del camino. Mi resolución. Las visitas de Unbreakable de Rick, sin embargo, fueron breves y llenas de silencios incómodos. Su mirada, una vez cálida, ahora nos desviaba como si hacer contacto visual lo obligara a enfrentar la realidad que tan desesperadamente deseaba. Para evitarlo, fue durante una de estas raras visitas que los verdaderos sentimientos de Derek se escaparon. «Sabes, tal vez sea hora de considerar dejarlo ir, por el bien de Milo», había dicho con voz carente de emoción. Dejando ir, sus palabras fueron una bofetada, una llamada de atención para la profundidad de su desapego. «Dejarlo ir, ¿te refieres a renunciar a nuestro hijo?» No pude evitar la incredulidad y la ira en mi voz. «¿Cómo puedes siquiera decir eso?» Derek se encogió de hombros con un gesto tan casual que fue como si estuviéramos discutiendo el clima. «Solo estoy siendo realista. Pienso en la calidad de su vida. Nuestras vidas. Nuestras vidas». Allí fue el quid de la preocupación de Derrick, no el sufrimiento de Milo, no la pelea que estábamos soportando, sino el inconveniente que representaba para su vida. Lo observé entonces, un hombre que ya no. Lo reconocí y una fría resolución se instaló sobre mí. Derek nos había abandonado no físicamente sino en todos los aspectos importantes. Su apatía era una traición más dolorosa que cualquier diagnóstico. En ese momento supe que, sin importar lo que nos deparara el futuro a Milo y a mí, Derek no estaría. Proporcionar el momento crítico vino inesperadamente destrozando el frágil equilibrio que había logrado mantener. No fue una confrontación dramática o una revelación escandalosa sino un pequeño desliz aparentemente insignificante que cambiaría todo. Era tarde, las luces fluorescentes del hospital zumbaban suavemente en el fondo, un contrapunto a la tormenta que asolaba mi corazón. Milo había sido admitido nuevamente, otro revés en una larga lista de batallas. Estaba solo. Derek se había disculpado con una vaga mención de un compromiso laboral urgente. Sus ausencias se habían convertido en la norma, pero esta vez algo se sentía mal. Estaba regresando de la cafetería cuando escuché un fragmento de la conversación de una enfermera. «Sí, el señor Thompson estuvo aquí antes pero se fue con una mujer. Dijo que era su esposa, pero he visto a la señora Thompson y no era ella». Mis pasos vacilaron al pronunciar las palabras. Y determinación enfrenté a Derek al día siguiente. Él llegó tarde, su comportamiento era cauteloso, como si sintiera las nubes de tormenta que se estaban acumulando. «Derek, ¿estabas en el hospital ayer?». Le pregunté con voz firme a pesar de la agitación dentro de mí. Sus ojos parpadearon con un breve indicio de pánico antes de enmascararlo. Con una facilidad practicada. «No, te dije que tenía que trabajar hasta tarde porque la mentira salió sin esfuerzo de su lengua con la facilidad de alguien bien entrenado en el engaño, pero ya no era la mujer que tomaba sus palabras al pie de la letra». «Las enfermeras te vieron, Derek, y no estabas sola». Lo observé de cerca, el hombre al que había prometido mi vida, ahora un extraño. Por un momento, vaciló y la fachada se agrietó y luego, con un suspiro, dejó de fingir. «Está bien, estaba allí». «Pero no es lo que piensas, Laile, no. Lo que pienso». Lo absurdo de su negación, el intento de encubrir su traición con inocencia encendió una furia dentro de mí. «Me has estado mintiendo a todos nosotros mientras nuestro hijo lucha por su vida. Juegas a las casitas con otra persona». Derek tuvo la audacia de mirar agraviado. «No es tan simple, has estado tan consumido con Milo. No ha habido lugar para mí, para nosotros». La palabra era una burla, una profanación de los votos que habíamos tomado. «Ya no hay a Erk, ya no te aseguraste de eso en el momento en que elegí salir de nuestro matrimonio, nuestra familia». Su respuesta fue una mezcla de actitud defensiva y autocompasión. «Necesitaba apoyo». Él algo. «No has podido dar apoyo». La acusación fue un golpe, una deformación de la realidad tan perversa que me dejó sin palabras. «He estado luchando por la vida de nuestro hijo mientras él buscaba consuelo en los brazos de otro». La injusticia de ello. El puro egoísmo era impresionante. «Querías apoyo». Mi voz era fría y más fuerte de lo que jamás había escuchado. «Le diste la espalda a tu familia. A tu hijo. No hay excusa para lo que has hecho».
la conversación se disparó a partir de allí, acusaciones y negaciones chocando en el aire entre nosotros, pero debajo de la ira y la traición se estaba formando una resolución. Dentro de la infidelidad de Mederk, su abandono fue el punto de ruptura, el catalizador de un cambio que había tenido. Tenía demasiado miedo para enfrentar mientras estaba allí enfrentando la ruina de nuestro matrimonio. Sabía lo que tenía que hacer no solo por Milo sino por mí mismo. Derek me había mostrado sus verdaderos colores y al hacerlo me había liberado de cualquier obligación hacia él. El camino a seguir estaría plagado de desafíos, pero ya no estaba agobiado por el peso de su engaño. La lucha por el legado de Milo por la justicia apenas comenzaba y no daría marcha atrás. Los últimos días de Milo fueron un recordatorio conmovedor de la fragilidad de la vida y la profundidad del amor de una madre. La casa que una vez se llenó con los sonidos de su risa ahora estaba en silencio, en un santuario sombrío para nuestro tiempo restante juntos. Sombra del niño vibrante que alguna vez fue, me senté a su lado leyendo en voz alta su libro favorito. Fue durante estos momentos suspendidos en la tranquilidad de nuestro espacio compartido que Milo me miró con sus ojos claros e inquietantemente perceptivos. Mamá es papá, no viene porque de mí. Su voz era débil, pero había una fuerza en su pregunta que me tomó por sorpresa. Lidiar con las cosas a su manera. Milo asintió, aunque pude ver el destello de tristeza en sus ojos, un reflejo de comprensión mucho más allá de sus oídos. Está bien mamá, solo quiero que seas feliz. Sus palabras simples pero profundas atravesaron el velo de mi dolor, encendiendo una determinación feroz dentro de mí. La compasión de Milo incluso frente a su propio sufrimiento fue un marcado contraste con el egoísmo de Derek. Fue un momento de claridad, un llamado a la acción que no pude ignorarlos. Días que siguieron fueron un testimonio del espíritu de Milo. A pesar de su cuerpo debilitado, insistió en crear una serie de dibujos, sus pequeñas manos moviéndose con propósito a través del papel. Para ti mamá, él decía presentándome con cada nueva obra de arte, un legado de amor de un hijo a su madre. Fue durante una de estas sesiones con Milo, estaba profundamente absorto en su trabajo y Derek hizo una aparición rara. Derek intentó un paso vacilante hacia adelante, su mirada moviéndose entre Milo y yo buscando la absolución donde no la había. Milo y Derek se sobresaltó, pero las palabras parecieron ahogarlo. No había una manera fácil de salvar el abismo que sus acciones habían creado. Milo, con madurez que hinchaba sus orejas, simplemente asintió. Está bien papá, no tienes que decir nada. Retirándose silenciosamente, saliendo tan silenciosamente como había llegado. Milo falleció 2 días después. Sus últimas horas las pasó en la calidez de nuestro hogar, rodeado de amor y la familiaridad de los tesoros de su vida. Su partida fue pacífica. Una suave liberación del dolor que tanto había definido su después de los últimos meses. La casa se sentía más vacía de lo que podría haber imaginado, pero en medio del dolor había una extraña sensación de paz. A sus prioridades. Mientras estaba sentado solo rodeado por los restos de la vida de Milo, me di cuenta de que el camino a seguir era uno que tendría que recorrer solo, pero estaba decidido a honrar la memoria de Milo para buscar justicia para su amor abandonado y encontrar una manera de esculpir. Saqué una apariencia de felicidad de los escombros que Derek había dejado atrás. El dolor insoportable se había convertido en el catalizador para un nuevo comienzo, donde el legado de Milo sería la base de mi fuerza y la fuerza impulsora detrás de mi búsqueda de justicia en el tranquilo periodo posterior al funeral de Milo. El vacío dejado por su ausencia era una presencia dolorosa constante. La ceremonia. La presencia de Derek fue una tensión palpable. Su culpa se manifestó en incómodas condolencias y contacto visual fugaz durante este periodo de mientras estaba de luto. En medio del abrumador silencio de nuestro hogar, descubrí algo que redefiniría mi dolor y encendería una ferviente resolución de retribución. Escondida en la habitación de Milo, en medio de sus preciadas posesiones, había una carta dirigida a mí. La letra era uniforme acá hábilmente Milo, cada palabra era agridulce. Testimonio de su amor y conciencia mucho más allá de sus años. Mamá comenzó, sé que las cosas han sido difíciles, veo cómo es papá y no quiero que estés triste, quiero que seas feliz incluso cuando no estoy cerca. Recuerda que te amo más que a todas las estrellas en el cielo. La simplicidad de sus palabras junto con la profunda comprensión de la agitación de nuestra familia era abrumadora. Milo había visto la verdad del abandono de Derek. Su ausencia no era solo física sino emocional en un momento en el que lo necesitaba más, alimentado por una tumultuosa mezcla de tristeza e ira. Enfrenté a Derek. No fue una confrontación nacida de un deseo de reconciliación sino de la necesidad de exponer la profundidad de su traición.
Sobre tu negligencia, sobre lo poco que te importaba. El rostro de Derek palideció, su habitual fachada de indiferencia desmoronándose bajo el peso del juicio percibido de su hijo. Lila, no, lo interrumpí, mi voz aguda con convicción, no tienes excusa tú. Comportamiento, abandonaste a tu hijo, tu familia por tus propios deseos egoístas. La conversación intensificó cada acusación y negación, una andanada en una batalla que había estado hirviendo bajo la superficie durante demasiado tiempo, pero esta no. Era una batalla que pretendía perder. Tú nos dejaste cuando más te necesitábamos, continué. La resolución se está endureciendo y ahora tienes que vivir con el conocimiento de que incluso Milo vio tu verdadera naturaleza. Las consecuencias de nuestra confrontación fueron rápidas y despiadadas. Inicié el proceso de divorcio armado, no solo con la autoridad moral sino también con la determinación de garantizar que las acciones de Derek no quedaran impunes. La batalla legal fue ardua, un proceso agotador que puso a prueba mi resolución en todo momento, pero el recuerdo del amor de Milo, su súplica tácita por mi felicidad, fue un faro que me guió a través de los momentos más oscuros. El apoyo fue una victoria hueca, una mera consecuencia del juicio del sistema legal. La verdadera victoria fue la libertad de un hombre que había demostrado ser nada más que un cobarde, una comprensión que trajo consigo una liberación catártica de años de resentimiento acumulado. El descubrimiento de la carta de Milo, un mensaje final de un hijo a su madre, fue el catalizador de mi transformación, fue un recordatorio de la fuerza de nuestro vínculo, un amor que trascendió la traición de Rick y la tragedia de nuestra pérdida mientras estaba en la casa vacía que una vez compartimos. Rodeado por los ecos del pasado, sabía que el camino por delante sería uno de curación y reconstrucción. La ausencia de Derek en mi vida era un vacío, pero también era un espacio para nuevos comienzos, para la búsqueda de la felicidad que Milo había deseado para mí. Los dibujos de Milo. La carta eran recordatorios tangibles de su espíritu, un legado que inspiraría mi viaje hacia adelante para honrar su memoria. Forjaría un nuevo camino, uno donde el dolor del pasado fuera la base para un futuro construido sobre la resiliencia y la esperanza. El día del funeral de Milo amaneció claro y brillante, en marcado contraste con la agitación que se agitaba dentro de mí mientras me paré ante la reunión de familiares y amigos. El peso de la ausencia de mi hijo era una presencia tangible, un vacío que resonaba a través de la solemnidad de la ocasión. Derek estaba allí, su comportamiento sombrío, un intento de transmitir el dolor que se esperaba de un padre desconsolado. Su actuación fue convincente para aquellos que no sabían la verdad, pero vi a través de la fachada, la resolución que había estado creciendo dentro de mí desde que descubrí la carta de Milo. Ahora era un fuego rugiente alimentado por la injusticia de la vida intacta de Derek después del servicio, mientras la gente se arremolinaba ofreciendo sus condolencias. Mi confusión cruzó momentáneamente su rostro antes de convertirse en una máscara de indiferencia. Lile, este no es el momento ni el lugar. No, Derek es el momento perfecto en el lugar. Todos deberían saber el tipo de hombre que eres. La multitud a nuestro alrededor había comenzado a darse cuenta. Los murmullos de la conversación disminuyeron a medida que la atención se centró en nuestra confrontación. ¿Crees? No me enteraría o me quedaría en silencio. La acusación flotaba en el aire, una fuerza palpable que le pareció a el mundo que nos rodeaba. Vi como la fachada de Derek se desmoronaba. La verdad de mis palabras innegable. Lela, por favor, hablemos de esto en privado. Él suplicó, una nota de desesperación asomándose en su voz, pero no habría privacidad para el dolor que había causado. Solos. La multitud a nuestro alrededor estaba en silencio. La gravedad de la revelación hundiéndome. Pude ver el juicio en sus ojos, el cambio de simpatía cuando la verdad del carácter de Derek quedó al descubierto. Fue una liberación catártica. Las palabras que había reprimido durante tanto tiempo finalmente encontrar su voz, pero más que eso, fue justicia para Milo, un reconocimiento público del dolor que Derek había infligido a su propia familia después, mientras Derek luchaba por defenderse de la marea de condena. Estaría plagado de desafíos, las heridas de la traición y la pérdida no se curarían fácilmente, pero en este momento de apocalipsis había una sensación de cierre, un comienzo del fin del dominio de Derek sobre mi vida, el funeral destinado a ser una despedida final para mi hijo se había convertido en el escenario para un ajuste de cuentas muy necesario. Mientras observaba a Derek vacilar bajo el peso de su engaño expuesto, supe que el viaje por delante sería uno de reconstrucción, de forjar un nuevo camino a raíz de la devastación que había causado. La memoria de Milo, su espíritu semiluz guía, un faro de esperanza en la oscuridad. Y cuando me alejé de Derek, dejándolo lidiar con las consecuencias de sus acciones, entré a un futuro
Donde justicia para Milo fue el primer paso hacia la curación y la redención. Fue inmediato y de gran alcance. La fachada de Derek del padre afligido había sido irrevocablemente destrozada, dejando atrás la realidad stark de su traición y negligencia. El shock colectivo de nuestros amigos y familiares había dado paso a un frío desdén que aislaba a Derek en una red de su propio engaño. Se había mudado poco después de mi funeral. La confrontación era inevitable, el enfrentamiento final entre la verdad y el engaño. Derek, comencé, mi voz desprovista de la calidez que una vez tuvo para él. Estos son para ti. Le extendí los papeles del divorcio. Su significado claro. Él los tomó vacilante, sus ojos escanearon el documento antes de posarse en mí. ¿No hay otra manera? ¿No podemos hablar de esto? La súplica era desesperada, los últimos vestigios de un hombre que intentaba aferrarse a una vida que ya había destruido. Por hablar de Pet, cuando decidiste abandonar a tu familia, su rostro cayó ante la realidad de la situación, dándose cuenta de él. Así que esto es todo, vas a tirar todo lo que teníamos tirado. La incredulidad en mi voz era palpable. Lo tiraste a la basura, Derek. Tomaste tus decisiones y ahora tienes que vivir con ellas. La conversación se disparó a partir de ahí, los intentos de justificación de Derek chocando contra el oído. La verdad irrefutable de sus acciones habló del estrés de sentirse abandonado, de las presiones que lo llevaron a buscar consuelo en otra parte. Excepto en sus palabras estaban vacíos, un débil intento de quitarle la culpa de sus hombros. Elegiste salir de nuestro matrimonio para darle la espalda a Milo cuando más te necesitaba. Contrarresté mi resolución inquebrantable. No puedes hacerte la víctima aquí. Los papeles del divorcio ahora en sus manos. Había un testimonio de la finalidad de nuestra relación. Derek las miró de nuevo, una mide arrepentimiento y resignación en sus ojos. ¿Qué pasa con la casa, las finanzas? Había anticipado esto, la inevitable disputa por cosas materiales. Los abogados se encargarán de ello, pero ¿sé esto? Derek, lucharé por cada centavo que Milo merecía. Cada centavo que decidiste desperdiciar en tu asunto fue una declaración de guerra, una batalla en la que estaba completamente preparado para participar. Derek, por todas sus faltas, parecía entender la inutilidad de la resistencia. La evidencia de su infidelidad, su negligencia, fue abrumadora, dejándole poco terreno para resistir. La confrontación terminó con la aceptación silenciosa de los papeles de divorcio por parte de Derek. Cuando salí de su apartamento, el peso de los años pasados en un matrimonio sin amor se quitó de mis hombros. Fue una victoria amarga, teñida del dolor de lo que se había perdido. Aun cuando salía la luz del sol, el futuro parecía más brillante y más claro. La batalla por la justicia por Milo para mí estaba lejos de terminar, pero había dado los primeros pasos para reclamar mi vida y construir una nueva existencia libre de las sombras de la traición de Derek. La confrontación con Derek fue un final necesario para un capítulo de mi vida que había sido definido por el dolor y la pérdida. Y la esperanza de sanar la memoria de Milo sería para siempre parte de mí, una luz guía mientras navegaba por el camino hacia un futuro donde la felicidad ya no era solo un sueño lejano. Los procedimientos de divorcio eran un asunto prolongado. Cada sesión en la corte, un recordatorio de los años desperdiciados en un hombre que había mostrado su verdadera cara cuando más importaba, pero cuando se dictó la sentencia final que me concedía no solo el divorcio sino también una parte importante de nuestros bienes compartidos y la pensión alimenticia, sentí una sensación de cierre. No se trataba del dinero, que se trataba de justicia para Milo por la vida y el amor que Derek había ignorado tan cruelmente en las semanas que siguieron al descenso de Derek a la ruina. Se hizo público el asunto una vez escondido a puertas cerradas. Ahora era un escándalo que empañó su reputación y su carrera. Perdió su trabajo, el respeto de sus compañeros y cualquier simpatía de aquellos que alguna vez lo habían llamado amigo. Una noche, mientras estaba sentado en el silencio de la casa, me estaba preparando para dejar atrás, alguien llamó a la puerta esperando una entrega. Me sorprendió. Lo he perdido todo. Verlo tan disminuido desencadenó una compleja red de emociones dentro de mí. Había satisfacción en ver a Karma en el trabajo, pero también una punzada de lástima por el hombre que una vez fue mi compañero, el padre de mi hijo. Tomaste tus decisiones, Derek, dije, mi tono neutral. Tienes que vivir con las consecuencias. Él asintió resignado, aceptación en su gesto. Lo sé, es que nunca pensé que llegaría a esto, perder mi trabajo, amigos míos, es el precio de sus acciones. Respondí, la finalidad en mi voz reflejando el cierre de nuestro pasado compartido. Eligieron salir de nuestro matrimonio para abandonar a Milo cuando él los necesitó. La mayor parte de esto es el resultado de esas elecciones.
De mi nueva vida comenzó a tomar forma la casa vendida y con las ganancias me mudé a un pueblo costero, un lugar donde los recuerdos de Milo pudieron encontrar un hogar tranquilo aquí en medio del sonido de las olas y la vasta extensión del mar. Encontré consuelo en mi trabajo en la comunidad que me recibió con los brazos abiertos, la amante de Cherilder que enfrentó su propia caída, expuesta al ostracismo por su papel en la destrucción de nuestra familia, ella también experimentó la dura reacción de la condena pública. Fue un amargo recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y en la verdad una vez revelada no perdona a nadie. En este nuevo capítulo de mi vida encontré fuerza en los recuerdos de Milo, en el amor que nunca había flaqueado incluso ante la adversidad. El dolor del pasado todavía era parte de mí pero ya no me definía. En cambio, mi existencia fue la base sobre la cual construí un futuro lleno de esperanza y la promesa de nuevos comienzos. La caída de Derek, aunque una fuente de reivindicación, no fue lo que me sostuvo, fue el conocimiento de que había defendido lo que era correcto para Milo. Y para mí, al buscar justicia para la memoria de mi hijo, había encontrado un camino hacia la curación y la redención mientras caminaba por la playa a las olas susurrando promesas de renovación. Sabía que el viaje por delante era mío para dar forma a las cicatrices del pasado que siempre estarían conmigo. Pero también lo haría la fuerza y el amor que Milo había dejado atrás al honrar su memoria.